días, que Dios los bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Costa Verde. De verdad que es un placer poder verlos, saber que están aquí. Estamos juntos para adorar a Dios. Vamos a darle gracias a Dios y a pedir que sea Dios quien hable hoy. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, de poder escudriñarla, de poder predicarla públicamente sin ningún impedimento. Te damos gracias, Señor, porque cuando comenzamos a ver el mundo y los lugares donde esta libertad no está, esto es un tesoro que tenemos que valorar y agradecer. También te ruego para aquellos lugares donde esto no se puede hacer, para que puedan, Señor, igual tener la valentía y que le proveas también la oportunidad de seguir escuchando tu palabra, de que puedan seguir meditando en ella y recordando aquellas que ya se sepan, porque, Señor, solo en tu palabra hay aliento y solo en tu palabra hay esperanza. Te ruego, Padre, que seas tú quien hables y que hagas la obra en cada uno de nuestros corazones. Amén. Hoy seguimos con nuestra serie de la carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y vamos a ver el capítulo 3, los versículos del 10 al 15. Así que voy a leerlo y me siguen ahí en la lectura en su mente. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. Mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en lo que has aprendido y de lo cual te convenciste, sabiendo de quién lo has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El título del sermón hoy es Luz en la oscuridad. Luz en la oscuridad. Los faros marinos, estas torres grandes que algunos hemos visto cerca de las costas, no siempre existieron. Hubo un tiempo en el que los barcos para llegar a puerto seguro tenían que usar otros métodos. Y a medida que iban descubriendo nuevos lugares, muchos tuvieron que sufrir accidentes, porque al no conocer el lugar al que se estaban acercando, desconocían si había arrecifes, si había piedras del lugar o algo que le impidiera llegar a ese lugar, o simplemente a veces no visualizaban la tierra o el rumbo correcto. Por eso se crean los faros, porque comenzaron a darle luz, dirección a esos barcos para evitar que se chocaran. Y eso no era nada más un choque. Estos barcos no eran como en este tiempo, que ahora son de otro material, eran barcos de madera, y muchos de esos barcos terminaban dañándose y muchos necesitaban inclusive evacuarlo. Tal vez no con el riesgo de morir, porque ya estaban cerca de la orilla, pero ocasionando graves daños a su embarcación, lo que requería más dinero y tiempo en el lugar donde iban. Así que los faros se convirtieron ya no solamente algo especial de un lugar, sino algo ya necesario y con el tiempo una obligación de todo lugar que tuviese un puerto para poder guiar a los marineros y evitar que se chocaran, evitar que se perdieran. Esa luz de ese faro guiaba a esos marineros a que llegaran de manera segura. Sin ese faro no podían llegar. Se perdían y se dañaban. Hoy nosotros estamos en un mundo donde hay mucha oscuridad. Lo malo es que no solo está en oscuridad, sino que hay veces que pensamos que tenemos luz que realmente no es luz. Y cuando pensamos que estamos tratando de poder guiar o ver algo, o alguien que pretende guiar a alguien, piensa que está alumbrando un faro que se va a ver a todas luces, pero en realidad es una falsa luz muy tenue que no se ve, que no es real, y por tanto no ayuda a nadie a poder encontrar el camino real.
Solo la palabra de Dios ofrece esa dirección que cada ser humano necesita para encontrar el camino, que es solamente uno, que lleva a la salvación, y es en Cristo Jesús. En medio de la maldad, la persecución y la confusión, la palabra de Dios es nuestra guía. Ahora, ¿de qué manera nos guía la palabra de Dios? Vamos a ver que en primer lugar dice, la palabra de Dios nos guía a la enseñanza correcta o a la doctrina correcta. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 10, pero tú has seguido mi enseñanza. Y lo hace contrastando a los hombres que él describe en la primera parte del capítulo. Él dice, estos hombres, en el versículo 8, son hombres que se oponen a la verdad y corruptos de entendimiento o de mente depravada. Y mientras ellos se oponen a la verdad, Timoteo, tú has seguido mi enseñanza. Ellos se oponen a la verdad, es decir, han seguido la mentira, pero tú has seguido mi enseñanza. ¿Y por qué era importante que Timoteo siguiera la enseñanza de Pablo? ¿Qué tenía de especial esa enseñanza? Primera de Corintios 2:2. Pueden acompañarme a Primera de Corintios 2:2. Y lo bueno es que, siempre tenemos Timoteo acá, así que no pueden volverlo a tener después. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2 dice, Pablo hablándole a la iglesia en Corinto, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y en el versículo 1 está hablando de que eso fue lo que fue a predicar. No fui a predicar con palabras muy rimbombantes o que sonara como que yo soy muy elocuente. No, yo nomás fui con un solo mensaje y fue Jesucristo y este crucificado. Es decir, que cuando Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi enseñanza, era esa enseñanza la que Timoteo había seguido. No una doctrina de Pablo, no una filosofía nueva como hacían los griegos, no era una enseñanza religiosa de una secta diferente a los fariseos o los saduceos. Era el evangelio de Cristo, o lo que Pablo predicaba. Y cuando él dice que a Cristo y a este crucificado, Pablo está apuntando a la obra de salvación que Cristo vino a cumplir en esta tierra. Y si por si acaso no la conoce o se le ha olvidado, Cristo, siendo Dios, se despojó de su deidad para venir de su gloria que tenía, a venir a humillarse a la tierra, a vivir como hombre, la vida que ningún hombre podía vivir, y a morir la muerte que todos merecíamos morir, porque la paga del pecado es muerte. Y él, aunque no pecó, murió para que hoy la raza humana tuviese esperanza y la oportunidad de poder tener salvación si creemos en él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando Pablo predica la cruz de Cristo, él está diciendo, esa muerte es sustitutiva y eso es lo que hay que anunciar. Eso es lo que necesitamos decirle a la gente. Porque la cruz nos muestra nuestro pecado. Porque si nuestro pecado no existiese, no hubiese cruz de Cristo, no fuese necesaria. Pero la cruz también nos muestra la esperanza que tenemos aún en medio de nuestro pecado, que es ese mismo que fue crucificado, que no se quedó crucificado y que resucitó al tercer día. Y ese mensaje es lo que Timoteo creía. Y Pablo hace la aclaración, porque aunque estamos hablando de que aquí ni siquiera habían pasado 100 años desde que Jesús resucitó, no habían pasado. Aquí posiblemente iban años 60 después de Cristo, que realmente podían ser tal vez como 40 y tantos de años después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo. Y ya había en la iglesia gente enseñando otro evangelio. Porque realmente no hay otro, pero estaban enseñando otra cosa. No estaban predicando a Cristo crucificado. De hecho, en esa carta a Corintios, Pablo le tiene que decir, ustedes están predicando otra cosa cuando niegan la resurrección. Ya ahí había falsa enseñanza y esa carta fue escrita primero que esta carta. Así que pasó el tiempo y Pablo le dice a Timoteo, esto va a seguir, Timoteo, pero tú has seguido mi enseñanza, tú has seguido el evangelio, la sana doctrina, que solamente se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, solo en la palabra de Dios podremos encontrar la enseñanza correcta. Pero cuando Pablo dice que Timoteo seguía, está diciendo algo más que la creíste y la enseñas.
sino que tú la obedeces, Timoteo. El segundo punto es: la obediencia a la palabra produce cambios buenos en nuestra vida. Timoteo seguía la sana doctrina. Y la consecuencia está en el mismo versículo 10. Mi conducta también la ha seguido propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. Todo eso que menciona ahí es consecuencia de haber creído y seguido el Evangelio. La forma de comportarse de Timoteo era diferente, porque Timoteo tenía un propósito diferente. Dice: ha seguido mi propósito. ¿Cuál es la diferencia? Mientras los hombres que menciona en la primera parte del capítulo dice, viven para sí, para sus propios deseos y placeres. Y no piense necesariamente, cuando dice placeres, en aquellas cosas inmorales, que ciertamente lo son. Eso simplemente quiere decir, viven para complacerse a sí mismos. Es decir, a mí no me importa vivir para lo que Dios quiera. Esto me parece que es bueno y lo hago. Si Dios le gusta o no, no me importa. Esto me suena bien y me parece bien, y por tanto, si me parece bien, lo voy a hacer, y si no le incomoda a nadie o le incomoda, tampoco me interesa. Ese es el propósito de los que no siguen el Evangelio. Timoteo lo seguía, así que él tenía un llamado supremo. Y ese llamado solamente podía venir a través de la fe. Fe que viene del oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. En Romanos 10:17 está Pablo hablando de la importancia del Evangelio, de predicar, porque solo a través de la predicación del Evangelio que se encuentra en la palabra, viene la fe. Y una vez al tener la fe, yo puedo entender que ahora yo no vivo para mí, sino que hay un propósito más alto. Oswald Chambers escribió un devocional, un libro devocional llamado En pos de lo supremo, porque él entendía que ahora que hemos creído en Cristo, nuestro llamado no es alto, es supremo. Él quería apuntar a que esto era lo más alto de lo más alto. Había un motivo mayor para vivir, que venía como consecuencia de escuchar la buena enseñanza, la fe que Dios nos da por escucharla, y que una vez tenemos ese propósito, se ve entonces lo que Pablo dice aquí: tu conducta, has seguido mi conducta. Y describe algunas cosas de la conducta de Timoteo. Dice: paciencia, amor, perseverancia. Hacer una pausa ahí en el final del versículo 10. Eso posiblemente lo han visto en otra parte de la Biblia. Y si no están seguros o no se acuerdan, es Gálatas 5. Al final, cuando está hablando Pablo de las características del fruto del Espíritu Santo. Pero hay más. Pablo solamente menciona 3. Así que enfoquémonos en esas 3 por un momento. ¿Por qué Pablo llama la atención de paciencia, perseverancia y amor? Estuve buscando que la palabra paciencia y perseverancia en verdad son términos tan similares en la palabra griega que usan, que hay traducciones en la Biblia que ustedes van a ver que la ponen en otro orden. Ponen paciencia de último y perseverancia de primero. Y la razón es porque las definiciones son tan similares. Así que voy a decir las 2 definiciones que están, no importa el orden. Una es la característica de una persona que no se desvía de su propósito deliberado y es leal a la fe que ha creído y a la piedad, y ni siquiera por las mayores pruebas o sufrimientos se desvía. Es también la capacidad de tolerar y sufrir desgracias con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Y es la calma o la tranquilidad para esperar. Es la paciencia o constancia, especialmente en problemas o enfermedades. La paciencia que se menciona aquí está hablando de la capacidad de mantenerse firme en el propósito que tiene alguien, no importa la circunstancia. Suele ser una definición diferente de lo que nos viene a la mente cuando pensamos en paciencia, como que simplemente tolero algo y ya no hago nada. Sino es el poder mantenerse firme en su propósito, no importa qué pase. Por eso dice perseverancia y en otras dice longanimidad, porque se parecen mucho. Es yo espero de Dios.
yo espero el propósito que Él me ha dado. No actúo por mi cuenta, como actúan los hombres de la primera parte del capítulo, que reaccionan a lo que ellos creen que es justo, a lo que ellos creen que es necesario, a lo que si alguien les dice algo, ellos responden, porque ellos no miran por nadie más, sino que yo soy así y no me importa. El hombre que ha seguido el Evangelio, la persona que ha seguido el Evangelio, no se desvíe de su propósito. ¿Y cuál es nuestro propósito? Darle la gloria a Dios en todo. Y eso solo es posible por la fe. Eso es algo que solo se puede ver si tienes fe. Y es algo que no solo se puede ver si tienes fe, se tiene que ver si tienes fe, si has creído en el Evangelio. Lo mismo que el amor. Y lo menciona porque este amor no es un amor de te amo porque te lo mereces o porque te sientes bien. El amor que utiliza aquí la palabra es ágape y posiblemente la han escuchado algunos. Y es ese amor que viene de una decisión, de decir, yo te amo aunque no te lo merezcas, porque a mí me amaron sin merecerlo. Eso es un amor que solo lo puede tener alguien que ha creído el Evangelio que se encuentra en la sana doctrina. Si no han escuchado ese Evangelio, si no lo han creído, no saben qué es ser amado sin merecerlo. Solo el que ha recibido el don de la fe para creer en Cristo sabe que es no merecer amor, que es merecer lo peor y recibir lo mejor por pura gracia y misericordia. Por eso es que Dios nos manda en su palabra desde el inicio a amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Y Jesús lo recalca. El amor va a ser lo que los va a diferenciar de los demás. Y el amor, Pablo lo menciona aquí junto con la paciencia y perseverancia que parecen redundantes, es porque no solamente esperas y soportas lo que te hacen o lo que te pasa, sino que mientras soportas y esperas lo que te pasa, muestras amor. Lo que Pablo le está diciendo, si uno además lo ve así por encima, eso es imposible, Pablo. Tú me estás pidiendo, me estás diciendo doblemente que soporte todo lo que viene. Ya me hablaste de que los tiempos en la primera parte del capítulo van a ser peores y ahora me dices que además yo tengo que soportarlo sin perder el propósito y además, no es como que me quedo callado y ya, sino que también tengo que responder ante lo que me hacen con amor. ¿Cómo hago eso? Bueno, eso Timoteo lo hacía ya, porque Pablo dice, tú has seguido esto y todo ha sido consecuencia de haber escuchado la palabra de Dios, de haber recibido la fe de parte de Dios, de haber creído al mensaje, entendido su propósito y comenzar a obedecer. El comenzar a obedecer hace que, aún en lo pequeño, que luego se vean estos rasgos en nuestra vida y muchas veces no somos conscientes, porque comienza a ser natural. Es el fruto del Espíritu, no lo produce usted. Es algo que va a salir solo del Espíritu Santo a medida que, así como el árbol se va abonando y cultivando, a medida que cultivamos estas prácticas de orar, de leer, eso se va a ir viendo. A medida que obedecemos a su palabra, aún en las pequeñas cosas, se van a comenzar a ver esos rasgos. Se deben comenzar a ver esos rasgos. La pregunta que nos toca hacernos es, ¿se ven esas marcas en nuestras vidas? Alguien podría decir, pero se nota que tú has seguido la conducta que se ve aquí, el amor, la perseverancia, la paciencia. Las personas pueden decir, no, esa persona es paciente. No solamente es paciente, sino que tiene amor. Y en esto de paciencia también me recuerda algo que una vez contó un conferencista japonés. Él, tengo entendido que tiene afinidad con el cristianismo, pero no estoy seguro si lo es. Por tanto, lo dejó inconcluso. Y él contó esta historia que en Japón se entiende que un carácter fuerte no es lo que en Latinoamérica se entiende como carácter fuerte. Entonces, un colombiano estaba en Japón y le dijeron, ese señor tiene carácter fuerte, pero era un señor mayor, ya medio jorobado por la edad.
Y el colombiano le decía, ¿cómo esa persona tiene carácter fuerte? Se ve que es débil, como que no tiene ni fuerza. Y el japonés le dijo, ve y empújalo. Y él va y lo choca con el hombro. Y el señor se mueve y sigue caminando como si nada. Y le dice el colombiano, pero si no me dijo nada. Entonces el japonés se dio cuenta que el colombiano entendía por carácter lo que ellos entendían por temperamento. Le dice, no, tú estás confundiendo el temperamento fuerte con carácter fuerte. El carácter fuerte es el que controla su temperamento. Alguien que es explosivo no tiene un carácter fuerte, es un carácter débil, porque significa que cuando le pasa algo, explota. Ahora, él no explica cómo tener ese carácter fuerte. Nosotros sí podemos saber cómo tener ese carácter fuerte, y es por el Evangelio. Sin el Evangelio, vamos a vivir para hacer lo que nosotros queremos. Por el Evangelio, podemos tener esos cambios en nuestra actitud y decir, yo me mantengo firme en lo que creo y yo vivo por un propósito mayor. Sí, me incomodó esto, pero yo no vivo para complacerme a mí. Esto no se trata de mí, se trata de la gloria de Dios. Entonces, yo responder de esa manera, ¿le da gloria a Dios? No lo hago entonces. Solo un propósito alto, un propósito supremo nos permite vivir de esa manera. Y no solamente hacer como el Señor de no decir nada, sino de responder con amor. Es más allá de lo que ese señor japonés hacía. Y solo es posible por la obediencia a su palabra. La obediencia a su palabra también trae cambios incómodos en nuestra vida. Dice el versículo 11 y el versículo 12. Mis persecuciones, sufrimientos, hablando de que Timoteo también siguió eso, como los que me acaecieron en Antioquía y en Iconio y en Listra, qué persecuciones sufrí. Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Timoteo obedeció a la palabra y se vieron los cambios en su carácter. Respondía diferente. Pero aquí entonces en el versículo 11 dice, por tu obediencia ya no solamente se vio un cambio de carácter, un propósito y fe, por tu obediencia también has seguido y has recibido persecuciones y sufrimiento. Yo he escuchado mucho, inclusive aún desde niño y todavía, personas que dicen, un dicho muy popular dentro de la iglesia, es no le pidas a Dios paciencia, porque si le pides a Dios paciencia, te va a mandar pruebas. Pero ese dicho está tan mal por todos lados, hasta en lógicamente, porque asume o supone más bien de que si tú no le pides a Dios paciencia, no te van a pasar pruebas. Cuando la Biblia dice que las pruebas y el sufrimiento es algo de este mundo por el pecado, seas cristiano o no, pidas paciencia o no. Entonces, el pedir paciencia es una respuesta lógica porque los sufrimientos vienen, la pidas o no. Entonces tú la necesitas para que cuando venga podamos responder bien. Pero más allá de solamente pedirla, tenemos que recordar de que necesitamos obedecer. Y de que esa obediencia, de que esa paciencia va a venir como consecuencia de cuán alto tenemos nosotros en nuestra mente el propósito por el que hemos vivido. Por tanto, necesitamos obedecer a Dios para poder tener esa paciencia. Porque mientras más entiendo qué quiere Dios de mí y por qué Él quiere que lo haga y lo que Él ha hecho en mí, mejor yo puedo responder ante las situaciones difíciles. Y no piense solamente en aquellas cosas personales que les pasan. Piense también en aquellas cosas generales, sociales, lo que pasa en un país, lo que pasa en el mundo. Porque esas cosas también pueden frustrar y desesperar. Pero el que ha creído en Cristo sabe esperar con calma. Dice, yo espero en Dios. Porque sé que hay un propósito mayor, sé que hay alguien mayor que está en control. Y Pablo no le dice eso de los sufrimientos solamente porque quería asustar a Timoteo. Pablo le está diciendo eso, ya tú lo has vivido, Timoteo. Ya tú sabes de lo que yo te hablo. Timoteo sabía lo que era sufrir por el Evangelio. Y Pablo le recuerda a Timoteo los sufrimientos de él. Lo mismo Pablo vivió en Antioquía, en Iconio y en Listra. Y por mencionarle algunos, apedreado, casi muerto, o sea que quedó inconsciente, pero no murió, perseguido, tuvo que huir
de ciudades, azotado, encarcelado muchas veces. Y no eran cárceles, y las cárceles de Panamá hoy son feas, en ese tiempo eran peores. Ni siquiera se preocupaban tanto en la comida. Hoy por lo menos acá, mala o buena, hay comida. Por allá no era así necesariamente. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, de todas me libró el Señor. ¿Y qué quiere decir eso, Pablo? Si, Pablo, tú estás en la cárcel ahora mismo, me estás escribiendo, y posiblemente te van a matar. Y de hecho lo mataron después de que unos meses tal vez después de escribir la carta, lo sentenciaron y murió. Entonces, ¿cómo así que de todas te libró el Señor y ahora mismo estás preso? Porque Pablo no estaba diciendo, mira esta condición en la que estoy, sino mira cómo Dios estuvo conmigo en todo ese momento. Nunca me abandonó. Timoteo, tú vas a seguir sufriendo, pero tienes que saber que Dios nunca te va a abandonar. Y aún en la muerte, Dios tampoco te abandona. Porque si has creído, en vez de sufrir, la muerte se vuelve un descanso. Y pasas a estar en presencia del Señor, a descansar con Él, no a sufrir, a estar con Él. Nunca te abandona. Entonces le dice a Timoteo, vale la pena. Y luego le agrega algo, porque aunque Pablo le escribe a Timoteo, Pablo sabe que Timoteo también es pastor y que esta carta también la iban a leer otras personas. Y dice, versículo 12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y eso nos incluye a nosotros hoy y a todos los que han vivido en la historia y a los que vivirán después hasta que Cristo venga. Y eso no es de nuevo con la intención de asustarnos o de crear desaliento, sino de saber de que hay un costo por seguir a Jesús. Y uno tal vez dirá, pero bueno, yo recuerdo que hubo momentos en que personas vivieron y murieron y no sufrieron como Pablo, ni como los apóstoles. Han habido momentos de bonanza, culturalmente hablando, que los cristianos en ciertas partes del mundo no han sufrido como Pablo, y podría parecer que ahí hay una contradicción. Sin embargo, no la hay, porque aun si no hay una persecución como la de Pablo, como por ejemplo hoy nosotros no tenemos una persecución como la de Pablo, y generaciones de panameños, yo me atrevería a decir que desde que Panamá es país, jamás la ha habido aquí en Panamá. Desde 1903, y podría inclusive ir más atrás, aquí no ha habido, pero no iría tanto atrás porque realmente presencia cristiana protestante real vino a haber fue el siglo pasado. Y no ha habido una persecución jamás como la de Pablo, pero sí ha habido siempre oposición. Y debemos saber que tenemos que esperar oposición. No es que la queremos, pero la esperamos porque ya Dios nos los avisa. Habrá oposición. A la gente le va a molestar que sigamos a Cristo. Cuando Isaías dice, ay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, hay algo más. Esos que llaman a lo malo bueno y que dice, ay de ustedes, no solamente hacen eso, sino que odian a los que llaman a lo bueno bueno y a lo malo malo. Y eso es lo que se ve al principio del capítulo 3 y lo que se va a ver de nuevo acá. No vamos a ser queridos por los que hacen el mal. Y créanme que en el momento en que alguien tuviera la oportunidad de eliminarnos, de quitar la piedra en el zapato que les permite avanzar sus planes malévolos, lo harán. Pero no nos debe sorprender y tenemos que no olvidar de que el Señor estará con nosotros en todo momento. Y eso es el mayor y mejor consuelo y el único consuelo que necesitamos. El saber de que seremos perseguidos, de que tendremos sufrimiento, no debe estar alejado de la verdad de que Cristo Jesús, nuestro Señor, prometió su presencia con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces sí, voy a sufrir, pero como dijo David en el Salmo 23, he pasado por ese valle de sombra de muerte, pero tú estás conmigo, y porque tú estás conmigo, no temo. Porque al final sigue siendo simplemente eso, una sombra de muerte. No era la muerte en sí, era una sombra de muerte. Era algo cercano a lo peor que podía pasar, pero lo peor que puede pasar no va a pasar porque estamos con nuestro Señor.
y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y necesitamos recordar esas verdades porque es eso lo que nos permite mantenernos firmes cuando vengan esos momentos de persecución que ya Él ha profetizado en su palabra. Y a lo largo de toda la Escritura se ven como los siervos de Dios siempre están en persecución. Hay momentos de bonanza, pero mayormente hay oposición. Entonces no nos sorprenda eso, hermanos, pero estemos preparados para poder sufrir eso de la manera correcta. Pero solo será posible mientras obedecemos. Sin olvidar que cuando obedecemos viene esto, pero la obediencia nos permite pasar a través de esos momentos con confianza. El siguiente punto es: los que no obedecen la palabra irán de mal en peor, porque andan sin guía. Versículo 13. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ya en la primera parte del capítulo, que se predicó la semana pasada, leyó el pastor Clifford, que ellos iban a seguir haciendo lo malo, pero había una parte buena. El versículo 9, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como sucedió con aquellos dos. Pero al principio le dice, van a haber tiempos difíciles y ven hombres así. Y Pablo le recuerda a Timoteo en ese mismo capítulo, ellos van a seguir y van a ir de mal en peor. O sea, eso no nos tiene que sorprender, que la maldad en el mundo aumente y que los hombres malos sigan haciendo lo malo y empeorando. Y aunque parece como un ciclo, porque hay momentos como que todo vuelve a tener un buen espacio de tranquilidad y de paz, vuelve siempre la maldad. Pero esto nos debe servir para dos cosas: saber que los hombres malos irán de mal en peor. Una es saber que estos hombres seguirán haciendo lo malo y no nos debe sorprender que la maldad aumente. Y segundo es entender por qué esos hombres malos son malos. Son malos porque no han creído el Evangelio. Y como no tienen el Evangelio, no tienen guía, están perdidos. Nosotros que tenemos el Evangelio sí tenemos la guía. Y es lo que nos permite vivir la vida como Pablo le dice a Timoteo que él estaba viviendo. Así que la información de que haya hombres malos nos debe motivar a orar por ellos, orar por la iglesia para tener valentía y hacer lo que Dios nos manda, pero también a motivarnos a predicarle el Evangelio a esos hombres. Porque nadie nace bueno, lo que significa que eso nos incluye a nosotros. Nosotros en algún momento fuimos de ese grupo de personas. Algún momento fuimos de esos hombres que menciona aquí, digo hombres porque es la palabra, hablando del ser humano, sin amor, blasfemos, desobedientes a los padres, soberbios, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos o impulsivos, orgullosos, amadores de los placeres en vez de Dios. En algún momento nosotros estuvimos ahí. ¿Por qué ahora no estamos allá? Porque por la gracia de Dios, así como Pablo y Timoteo fueron confrontados con el Evangelio y vieron su maldad y su pecado y Dios les dio la gracia para arrepentirse, nos pasó igual a nosotros. Esos hombres malos están igual de perdidos que estábamos nosotros antes. Así que no solamente piensen en ellos como, te odio y ya, ojalá te mueras. Piensen en ellos con misericordia. Y sienta el amor que Dios nos manda a amar por nuestro prójimo. Ore por ellos. Y por más importante, predique el Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. Se lo va a decir más adelante en esta carta a Timoteo. Predica la palabra de Dios. Sí, algunos la van a rechazar, pero muchos serán salvos por ella. Somos parte de un grupo especial por pura gracia. No es que teníamos algo especial nosotros. Y dentro de ese grupo de personas que hoy están haciendo lo malo, hay muchos que Dios está llamando y que quiere llamar a su iglesia. Entonces no tenemos que ver eso como que simplemente la maldad aumenta, sino que hay trabajo por hacer.
Dios nos ha mandado a discipular a las naciones. Naciones que hacen lo malo. Naciones que aborrecen a Dios y que aman hacer lo que a Dios le desagrada. Pero necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos tener amor por ellos para mostrarles y enseñarles lo que Dios quiere que se haga. Y aunque eso es necesario, recuerda que se lo está predicando a hombres malos. Así que puede pasar de que lo rechacen, que lo hagan sufrir y en algunos casos, como le pasó a muchos apóstoles y cristianos, que los maten. Pero nuestro propósito mayor nos permite hacer eso aún en medio de la oposición. El siguiente punto es, solo podemos obtener sabiduría para la salvación en la palabra de Dios. Versículo 14 y 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante saber eso? ¿Por qué es importante que es ahí? Porque mientras los hombres malos aumentan, dice aquí este mismo pasaje que ellos, en el versículo 13, van a ir engañando y siendo engañados. Es decir, que ellos van a estar hablando, no están en silencio. Y van a estar diciendo cosas porque muchos de esos dan la apariencia de piedad. Que eso es, como bien decía el pastor Clifford, los más peligrosos. Porque esos no se presentan como aborrecedores de Dios y ya, sino que se presentan como amadores de Dios, pero que en realidad no lo son. Y tergiversan la enseñanza y hacen que muchos sean engañados. Ahora, en la primera carta a Timoteo lo menciona bastante. ¿Cuánto daño hicieron esos hombres que se apartaron de la fe y comenzaron a enseñar cosas raras? Hicieron que muchos se perdieran. Y hoy está pasando lo mismo. Muchos, en muchas iglesias, están siendo engañados y engañando. Porque no están haciendo lo que Pablo le dice a Timoteo. Tú persiste en lo que has aprendido, que es las Sagradas Escrituras. Porque hay muchos lugares, aunque se abre la Biblia, no hablan de ella. O hablan cosas que no son los que están ahí. Y eso es un peligro. Y cuando estemos en medio de esta situación de confusión sobre tantas cosas que se escuchan, Pablo le está diciendo a Timoteo esto, porque él dice, yo ya no voy a estar, Timoteo. O sea que ya no me puedes llamar, ya no me puedes escribir un chat, ya no me puedes mandar un correo para preguntarme, Pablo, mira lo que escuché. ¿Qué haces cuando yo no esté, Timoteo? Vea la palabra. ¿Qué haces cuando estés solo, ustedes estemos solos y no tengamos a quién llamar? Ahora si tenemos, aprovechemos los recursos y la gracia de Dios que nos da. Pero si en algún momento estamos así, hermano, vaya a la palabra. Vaya a la palabra y quédese ahí, persista ahí. Solo así va a poder ver cuál es el engaño. No por entender el engaño, sino por conocer la verdad. Necesitamos perseverar en la Escritura. Porque solo la Escritura lleva a la salvación que es en Cristo Jesús. Que es el Evangelio. En Romanos 1:16. Romanos 10:16. Que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese poder de Dios es el Evangelio, lo que Pablo predicaba a Cristo crucificado. Si no se predica el Evangelio, no hay poder de Dios. Y pasa como los fariseos, que Jesús le dice, ustedes mueven cielo y tierra para ganarse un discípulo, sin saber que lo que están haciendo es hacerlo heredero doble del infierno. Doble porque ellos también estaban camino al infierno, y los que ellos ganaban para sí también. Pero los fariseos eran vistos como los religiosos, los morales de la sociedad. Y Jesús les dijo, ustedes no son de los míos. Porque obviamente Jesús conocía la verdad. Pero muchos fueron engañados por ellos. Pero luego también muchos fueron salvos por medio de la predicación de la verdad. Y hoy no muchos de nosotros, yo sé que muchos de nosotros hemos estado en esa condición. De creer que estábamos bien, pero estábamos engañados y siendo engañados posiblemente. Pero por la gracia de Dios y su palabra hemos podido ver la luz.
Y es aquí que está esa luz. Hoy hay mucha ideología en la iglesia que no es proveniente de esta luz. Solo esta semana recibí dos afiches de eventos que se iban a hacer en iglesias. Y en ambos eventos, tanto los expositores, en uno era, no recuerdo bien el título, porque el título era largo, pero decía coach holístico de nutrición y no sé qué otra cosa más. En una iglesia, que para rematar entonces le está cobrando a la gente para esa conferencia. Y lo que le van a hablar no es ni siquiera de la palabra, sino ser holístico es de personas que creen que todo es uno, esa es una nueva filosofía. Eso es pagano, eso no es cristiano. Por eso se estaba enseñando en esa iglesia. Y iban a ir personas a pagar, sobre todo iban a tener que pagar $20 para escuchar eso que se veía como, wow. En medio de todo este caos que hay en el mundo, oscuridad, ese lugar consideró que eso era lo importante que su gente necesitaba escuchar. Cero de Biblia, cero. Hermanos, tomen el versículo 14 como si fuera para ustedes. Tú, sin embargo, persiste en lo que has aprendido y de lo cual te convenciste, sabiendo de quiénes los has aprendido. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las que te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Solo aquí hay sabiduría, hermano. Este libro no necesita revisiones. Cada cierto tiempo en la escuela dicen, no, este libro de inglés ya hay que comprarlo nuevo porque hay que ir a una nueva versión, hay una nueva metodología, o matemáticas. Bueno, matemáticas no tanto. Baldor es eterno, casi. Pero el resto de libros siempre tienen que estar actualizándose. Hay una nueva edición, porque hay cosas nuevas, hay un nuevo material. La Biblia, hay nuevas portadas, nuevas páginas, diseños, pero el material es el mismo. Y no necesita ser actualizado. Y no tenga miedo cuando escuche gente que le diga, no, es que ese libro es viejo. Ese libro es viejo, pero es eterno. Su palabra no pasará, Jesús lo dijo. Y solo aquí hay sabiduría. En el momento que lo despreciemos, actuaremos sin sabiduría y seremos necios. Tontos. Es sinónimo de necio. Necesitamos ser sabios y solo es posible en la palabra. No escuche ideologías nuevas, no escuche nuevas filosofías de vida. Busque la palabra de Dios. La semana antepasada, alguien me preguntaba algo acerca de la psicología y no me acuerdo qué otra cosa. Y era un hombre que decía, en una iglesia, un cristiano, que quería conocerse más. Un hombre que tiene años en la iglesia. Y decía, creo que me voy a meterme a estudiar psicología en la universidad. Él puede tener como 40 y pico, 50 años tal vez. ¿Y qué? Y yo dije, ¿y la Biblia? Que la psicología te va a mostrar quién eres tú. El mejor espejo que tenemos es la Biblia. Pero si nosotros no estamos leyendo la Biblia, porque ese hombre sin duda lo que estaba haciendo era, esto no es suficiente. Está diciendo, aquí hay una información que me va a ayudar para ciertas cosas, pero no es suficiente. La Biblia es suficiente. Y Pablo no le dice más nada que quédate en la Biblia. Originalmente íbamos a ver hasta el versículo 17, pero durante la semana decidimos ver solamente hasta hoy, el versículo 15, para enfocarnos mucho más en la importancia de la palabra, en el versículo 16 y 17, el próximo domingo. Pero hermanos, solo ahí está el mensaje de salvación. Y ese es lo único que necesita el ser humano. Porque el problema del ser humano no es cómo ser rico, no es cómo jubilarme antes de tiempo. Que cosas que pueden ayudar en algún momento, sí. El problema del ser humano no es cómo curarme de todas las enfermedades. El problema del ser humano en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de la historia ha sido, es y se hará el mismo. Y es el pecado. Y hay una sola solución. Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo Jesús? En su palabra. Yo no necesito leer ningún otro libro espiritual. Yo no necesito leer ningún otro libro de otra religión para encontrar a Cristo. De hecho, no lo voy a encontrar. Solo aquí lo voy a encontrar. Y le dice a Timoteo, aférrate a esto. Aférrate a esto. Y algo que tenía Timoteo que sobresale aquí al final es, Timoteo tenía una ventaja. Inclusive una ventaja que no tuvo Pablo. Bueno, que sí la tuvo, pero no en el mismo sentido. Y es que Timoteo fue instruido desde niño
en las Sagradas Escrituras. Por su mamá y su abuela. Hermanos, los niños no son demasiado chicos para escuchar la Biblia. No perdamos el tiempo con ellos. Aprovechemos el tiempo. Enséñenle la Biblia. Léale la Biblia. Comente la Biblia. Eso es lo único que ese niño necesita para ser salvo. Más que cómo ser un buen arquitecto o matemático, si él hizo eso, pero no encontró a Cristo, fracasó. No sirve de nada. Se va a morir en el infierno. Necesita escuchar el mensaje de salvación y no subestime, de verdad, no lo subestime. Usted tal vez no lo ha visto, pero los niños, Dios les ha permitido, yo creo que cada vez lo hacen más inteligentes, listos para poder escuchar ese mensaje. Predíqueselo. No importa qué edad tenga, enséñale la palabra de Dios. Cuando lo corrija, corríjalo con el Evangelio. Pablo le dice esto porque sin duda alguna él sabía que Timoteo recordaba cosas que su mamá y su abuela en algún momento le enseñaron. Por eso se lo recuerda bastante. Porque si no considerara que lo que la abuela le enseñó y la mamá, no lo saca a colación. Pero le dice a Timoteo, acuérdate de eso, porque eso fue bueno lo que aprendiste. Aprovecha eso que recibiste de niño. Entonces que nuestros niños puedan en un futuro decirle nosotros, acuérdate de eso que escuchaste de niño. Que era algo bueno, que Pablo decía, eso fue bueno lo que escuchaste, aférrate a eso. Valoremos la infancia, valoremos a los niños, y la mejor manera de hacerlo es enseñándole la verdad, para que puedan ver a Cristo Jesús. Ore para que Dios le abra el entendimiento y que puedan verlo a Él, pero nuestra función no es esa, sino presentárselo, predicarle, sin descanso. El Evangelio de Cristo solo está en la palabra de Dios. Y solo vamos a poder creer cuando escuchemos ese Evangelio. Hay que predicar. Y necesitamos, una vez lo creemos, vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios diga. Esto va a generar cambios en nuestras vidas positivos. Se deben ver el fruto del Espíritu Santo, el amor, la paciencia, la fe, la perseverancia. Y eso nos va a ayudar a poder pasar los momentos difíciles que van a venir. No es que es por si vienen, vienen. Usted o está en una prueba, o saliendo de una prueba, o pronto va a entrar en una prueba. Sin saber qué está pasando en su vida, sé que eso es una de las 3 etapas en las que puede estar. Está en medio de una, saliendo de una, o pronto va a entrar a una. Entonces, ¿qué hacer para eso? Aferrarnos a la palabra de Cristo y al Evangelio de Él. Y no olvidar su promesa de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aferrémonos a su palabra. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias por la oportunidad de meditar en ella. Padre, gracias porque nos adviertes de las cosas que van a pasar. Pero no eres un Dios malo que simplemente nos dice lo malo y nos deja a la deriva, sino que nos dices lo que viene, pero también nos prometes y garantizas tu presencia. De que en medio de cualquier circunstancia tú estás con nosotros y no tenemos por qué temer. De hecho, debemos poder ser los que en medio de las tribulaciones estemos en calma, durmiendo como Cristo durmió en la barca. Porque no temía, porque sabía quién estaba en control. Los discípulos en ese momento no lo conocían. Ayúdanos a poder crecer en fe, en confianza hacia ti y poder tener esa paz. Y poder transmitir esa paz a otros al predicar el Evangelio y poder mostrar por qué somos como somos. Por qué amamos a los que no parecen merecerlo. Por qué aguantamos cosas de una manera diferente. Que vivimos por un propósito mayor gracias a la fe que tú nos has dado, que pudimos encontrar en tu palabra. Permítenos valorar tu palabra, predicar tu palabra y vivir tu palabra. Amén.